Y quiero hablarte sobre las finanzas, unas finanzas restauradas, unas finanzas sanas. De pronto has vivido carencia, has crecido con carencias económicas, situaciones, angustias económicas. De repente empiezas y luego ya empieza en un negocio, empiezas algo y tú ves fractura en él, ves situaciones que forman allí en tu familia carencias, angustia, escasez. Tal vez creciste en una familia con escasez. Pero el Señor quiere romper esos yugos de esclavitud, yugos de ruina muy antiguos, ruinas antiguas, pasadas, escombros de muchas generaciones. Y te voy a hablar bajo el principio bíblico. Hay un principio bíblico. Nosotros debemos de entender que Dios se mueve en el orden y en los principios bíblicos. Por eso tú y yo tenemos que entrar siempre a la presencia del Señor y pedir ese orden en nuestras vidas. Nada sucederá si no estamos en el orden de Dios. Por eso el Señor ha dejado principios establecidos. Y en Mateo 6:33 te voy a hablar bajo este principio bíblico. Y dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscadlo primeramente. El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas serán añadidas. Hay un principio bíblico. Dios ha dejado establecidos los principios. Nosotros como mujeres de Dios, como varones de Dios, si hay algún varón mirando allí o escuchando esta palabra, Dios quiere hablarte al corazón y saber que si tú te metes bajo los principios de Dios y tú te metes bajo la cobertura del Señor y tú entras bajo el orden de Dios, toda área de tu vida, sea financiera, sea toda área de tu vida, va a entrar en un orden, va a entrar en la cobertura de Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos muchas veces allí con ataduras, con ligaduras, con cadenas. Pero el Señor viene a libertarnos, a darnos esa liberación poderosa, esa sanidad poderosa, porque eso es lo que el Señor quiere. Él quiere traer esa liberación sobre nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Qué quiere el Señor en esos principios? Que tú y yo permanezcamos en los principios de Él. Que le busquemos primeramente a Él, le busquemos primeramente a Él. Vemos cómo los antiguos dedicaron su vida al Señor, buscaron al Señor. Vemos cómo Abraham fue un hombre próspero. Vemos cómo el Señor le bendijo. Porque había un pacto sobre Abraham y un pacto sobre Isaac y sobre Jacob. Y nosotros vemos en Génesis 13, del 2 al 18, cómo habla de Abraham y dice que Abraham era un hombre como próspero en gran manera. Tú puedes leerlo y tú te vas a dar cuenta que Isaac también fue próspero. Porque hay cosas que se heredan. Así como se hereda la bendición, también hay maldiciones que son traspuestas. De repente porque familias estuvieron allí y pactaron con hechicería, con brujería y han sembrado desgracia. ¿Y qué sucede? Cuando llegamos a Cristo empiezan a romperse en todas estas cadenas, todas estas ataduras. El Señor con su poder nos desliga de generaciones antiguas. El Señor empieza a desligarnos de esas generaciones. Empieza a romperse todos esos pactos con la muerte, pactos con el Seol, pactos con la hechicería. Cosas antiguas que tal vez se hicieron y sobre las generaciones recayó allí. Recayó esos pactos. Cuando llegamos a Cristo empieza el Señor a traer esa libertad poderosa, una libertad gloriosa.
Y nosotros tenemos que entrar en la cobertura de Dios y todo es bajo el orden de Dios. Cuando tú entras en el orden de Dios, tú vas a ver muchas cosas fluir y suceder en tu vida. Empiezan a venir la restauración, la sanidad, el ensanchamiento, el rompimiento allí por el poder de Dios, por la unción del Espíritu Santo. Y viene a traer el Señor esa liberación aún de enfermedades, de ruinas antiguas, de vidas que vivieron situaciones de carencia. Dios empieza a trasponer allí porque nosotros vemos en el Génesis cómo el Señor ordena aquello que estaba como desordenado y vacío. Tú lo miras en Génesis 1 y te das cuenta cómo el Señor obra allí. Por el poder de su palabra empieza a ordenar. Y así nosotros tenemos que pedir ese orden al Señor. Tenemos que decir al Señor, ordena mi vida, ordena mi casa, ordena, Señor, mi familia. Señor, ordena. Yo quiero que tú ordenes, Señor, todo lo que tú ves desordenado. Y el Señor te va a decir qué hay desordenado allí en ti, qué hay desordenado. Dios te lo va a mostrar. Dios te va a indicar todo aquello para ponerlo en el lugar que es. Allí hay situaciones que Dios va a empezar a dejar ver. Empieza el Señor a mostrar en cada área. Si son las áreas emocionales, Dios te va a sanar tus emociones. Va a quitar toda dependencia emocional de tu vida. Va a sanar tu corazón, va a restaurar tu corazón. Te va a dar una fuerza en tu corazón, una valentía al Señor. Y te va el Señor a ordenar de tal manera que Él va a ser lo primero y lo más valioso en tu vida. Porque de eso se trata el orden. De que todo vaya de acuerdo a la prioridad. Porque existen prioridades. Y nosotros vemos que para Abraham la prioridad era Dios, era Él. Él era la prioridad. Entonces todo fue ordenado y fue allí puesto en el lugar que era. Y todo fue puesto allí en ese sitio y empezó a fluir lo de Dios sobre Abraham y a dar un fruto excelente. Así Dios quiere que nosotros tengamos un fruto excelente en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. Pero desde el principio bíblico de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Eso significa, primeramente, significa orden. ¿Qué es lo primero? Buscad primero. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, vemos cómo Él llevaba a sus discípulos, no los llevaba a lo material. No los llevaba ni despertaba en ellos avaricia, ni despertaba en ellos allí un amor al dinero, ni una sed para buscar el dinero. Por lo contrario, el Señor les enseñaba a ser generosos, a dar, a darse, a entregarse. Entonces nosotros vemos cuál era la prioridad del Señor y el orden de Dios. El entregarse, el darse, el dar. Porque es mejor dar que recibir. Entonces nosotros vemos cómo es el corazón de Cristo. Y cuál era lo primero que Él hacía. Y cuál era su corazón allí. Cómo estaba balanceado. Cuál era su motivación. ¿Qué motivaba a Jesús para ir a los diferentes lugares? ¿Qué lo motivaba al Señor para llegar a un lugar y sanar? No era el dinero, no era una ofrenda, no era ningún bien material, porque Él dijo, las zorras tienen guarida, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza, porque Él no buscaba lo material. Y Él empezó a llevar a sus discípulos hacia lo primero, a ordenar todas las prioridades sin dejar allí demostrar los milagros portentosos en la añadidura, porque así obra Dios en nuestra vida. Dios obra de manera sobrenatural en aquellos que le aman y que le creen, mis amados hermanos.
Dios obra en aquellos que le dicen: Señor, tú eres mi todo, tú eres mi Dios todopoderoso, oh Señor, y le busca con todo el corazón y le sirve. Allí suceden los milagros portentosos. Dios quiere sanar toda área de tu vida. Escúchalo bien. Pero todo inicia en el orden. Todo inicia en que tú te dobles delante de Dios y le digas: yo no tengo, Señor, ningún apego. No quiero tener en mi corazón ningún apego al dinero. No quiero tener en mi corazón ídolos. No quiero tenerlos. Y te voy a hablar de el libro de Jueces, el capítulo 6, sobre Gedeón. Y te voy a hablar sobre esta casa, esa familia de Gedeón, que era la familia más menospreciada y pequeña allí de la tribu de Manasés. Y tú puedes leer allí en el libro de Jueces y te vas a dar cuenta de cuánto vivieron allí. Situaciones difíciles, de angustia. No sé tú qué situación puedas estar viviendo en este momento económica. No sé qué situación de repente en tus emociones estés viviendo, pero Dios quiere decirte que Él tiene el poder restaurador para sanar toda área de tu vida, toda área, toda situación de angustia, toda situación allí. El Señor la quiere sanar. El Señor quiere restaurarte, quiere levantarte, quiere bendecirte. Quiere sanar no solamente tus finanzas, sino también toda área emocional de tu vida o situaciones que hayas vivido de angustia. Y te voy a leer aquí en Jueces 6, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Habían sido ¿qué? Entregados. ¿Entregados por quién? Por Jehová. Porque cuando en las generaciones alguien hace lo malo, por eso, padres, tengan cuidado con lo que ustedes hacen. Tengan cuidado con lo que ustedes siembran sobre sus hijos. Porque nosotros le trazamos el camino a nuestros hijos. Somos nosotros los que les abrimos brecha. Y tus hijos van a seguir tus pisadas, tus huellas. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta qué estamos haciendo, qué tú estás sembrando en tus hijos. Porque Dios quiere traer una sanidad completa en toda área de tu vida. Y aquí mira, hicieron lo malo y el Señor los entrega allí a Madián. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. Mira cómo estaban presos allí en cuevas de angustia. Tal vez tú hayas vivido tiempos de angustia por deudas, por situaciones donde tú digas: no tengo de dónde echar mano. Tengo angustia, tengo situaciones difíciles. Cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Escucha bien lo que sucedía. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, mira, Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, dos potestades que saquean el pueblo de Dios. Y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. ¿Por qué? Lo primero, habían hecho lo malo, había un desorden. Empezamos hablando del orden, que Dios siempre va a querer todo en orden en nuestras vidas. Y por eso tu oración y mi oración es: Señor, ordénalo todo en mi vida. Graba eso en tu corazón. Ordena, trae orden. Trae tu orden, así como en Génesis hubo un orden. Yo quiero tu orden en mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor de mi casa. Yo quiero que tú seas el Señor de mi corazón. Que tú ordenes todo, que no haya ningún desorden. Que todo lo que está muy alto tú lo bajes. Que todo lo que está muy bajo tú lo levantes. Que todo lo torcido. Porque es que hay veces que nosotros pensamos que está todo ordenado y no está ordenado.
Es como cuando tú ordenas de pronto tu casa, pero tú dices, voy a hacer un arreglo general y resulta que encontraste el zapato perdido de hace mucho tiempo, encontraste cosas que no habías visto. Ay, pero encontré lo que no había encontrado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay un desorden oculto. Muchas veces en nuestras finanzas hay desórdenes ocultos. Y eso se basa en las prioridades. Porque tenemos un desorden de prioridades allí. No, ponemos de prioridad algo que no, en realidad no tiene peso. Y las prioridades las dejamos de lado. Entonces, cuando el Señor dice que primeramente es Él, nosotros tenemos que ponerlo a Él por encima de todo, por encima de todo. Por encima de toda situación. Él tiene que ser lo primero, lo primero. Lo primero en tu vida, lo primero en todo. Muchas veces lo dejamos de último, o muchas veces nosotros creemos que hemos entregado todo y no lo hemos entregado. Tenemos aún apegos a situaciones o a carencias. Y aquí sucede que Madián venía. Dice en el 3, cuando sucedía, estoy en Jueces 6:3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. Destruían los frutos de la tierra. Habían potestades que estaban allí al asedio. Por eso muchas veces hay familias donde trabajan, pero no se les ve el trabajo. No se ve. ¿Por qué? Porque hay allí puertas abiertas, hay desórdenes. Y Dios quiere venir y ordenar. Un desorden es la avaricia, un desorden es el amor al dinero y es la raíz de todos los males. Dios te va a llevar a ti a probar tu corazón. Y te va a empezar a soltar lluvia al Señor. Y te suelta una lluvia pequeña. Y el Señor hace que tú tengas una bendición. Y tú coges esa bendición y tú te adueñas de ella. Y no dejas fluir la bendición. No dejas que esa bendición corra. Sino que tú solamente la tomas para ti. Eso es desorden. Es un desorden. Es un apego en tu corazón allí. Tú tienes que ir soltando y el Señor mismo te va guiando y te va mostrando primeramente Dios. Tú tienes que apartarlo del Señor, tienes que mirar las prioridades y apartarlo del Señor. Empieza el Señor a mostrarte, empieza el Señor a decirte, ordéname esto allí, mira, paga lo que debes. Ese es otro desorden. El no pagar, el sacar prestado y el no pagar. Si tú pides prestado, mantén tu orden allí. Si hay algo que el Señor quiere, es que paguemos nuestras deudas, que cerremos brechas, que cerremos puertas. ¿Por qué? Porque allí, en esas puertas abiertas, viene Madián y te saquea lo que tú estás sembrando. Y hay personas que siembran y no recogen. Porque Madián ha llegado allí. Porque los amalecitas han llegado y se están comiendo el sembradío. Están atacando allí el sembradío. ¿Por qué? Porque hay un desorden. Todo desorden indica que el señorío de Cristo no es real, no es total. Porque cuando Cristo está reinando en una vida, en una casa, en un hogar, todo comienza a ser puesto en orden. Vemos cuando Zaqueo estaba en el sicomoro y llega el Señor. ¿Qué fue lo primero que le dice el Señor? Baja de allí, desciende. ¿Tipo de qué? De la humillación. Tienes que descender, tienes que bajar, tienes que admitir tus cosas. Tenemos que bajar y decir sí, verdaderamente he sido desordenada en mis finanzas. Necesito ordenar esto. Tengo que mirar mis prioridades. Tengo que ordenar mis prioridades. Tengo que saldar cuentas. Tengo que cerrar puertas. Baja Zaqueo. Entra a la casa y comienza el orden.
Inmediatamente que Cristo entra en una casa, todo empieza a ser puesto en el lugar. Todo empieza a ser ordenado. ¿Por qué? Porque Zaqueo inmediatamente mira al Señor y me maravilla eso. Porque el Señor no le dice nada. Zaqueo, tú estás robando. Zaqueo, tú estás... No, la sola presencia de Dios en la casa hace que Zaqueo se sienta confrontado, hace que Zaqueo inmediatamente quiera restituir lo que ha robado, lo que ha cogido para él. El Señor mismo le habla ya al corazón de Zaqueo y le dice allí la presencia de Dios. La presencia lo confronta, porque es que la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en tu vida, te va a decir: mira, esto tú no lo has hecho. Tú prometiste algo y no lo cumpliste. Eso también es otro desorden. El decir y no cumplir es una falla en nuestras vidas. El tomar prestado y no pagar. El querer retener más. Dice la palabra que al que retiene le será retenido. Que al que retiene le será retenido, mas al que da se le abundará. Entonces nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender que el Señor quiere que tú honres también a tus padres, porque ese es otro desorden, porque allí hay una bendición de Dios al honrar a tu padre y a tu madre, sean tus padres espirituales también o tus padres naturales. Hay que honrar porque en ello hay bendición. Entonces nosotros vemos esas prioridades, las prioridades, y el Señor te va indicando, te va mostrando, te va instruyendo, y el Señor te va separando de tus generaciones. Y lo vemos aquí en Jueces, el capítulo 6. ¿Por qué? Porque luego el Señor, aquí pasa que en el 4 dice: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban comer a Israel. Mira, o sea, era cruel, era una situación de angustia. Y mucho pueblo de Dios está en esas cuevas, y mucho pueblo de Dios está cautivo en la economía, y mucho pueblo de Dios está allí luchando y está allí en sus fuerzas, pero el Señor quiere libertar. El Señor quiere romper cadenas, yugos de esclavitud. Porque ahí muestra cómo el Señor levanta a Gedeón. Levanta de esa generación, Dios toma. Como Dios te ha tomado a ti de tu casa, escúchalo bien. Dios te ha tomado a ti de entre tu familia. Él te ha tomado, ¿para qué? Para libertarte, para sanarte, para romper allí toda esclavitud, toda ruina. Él quiere sanar tus finanzas, Él quiere sanar tu economía. Quiere que tú seas un hombre, una mujer de bendición para muchos. De bendición. Que no retengas, sino que sueltes, verdaderamente seas generoso en el dar. No pienses en el mañana. Haz lo que tengas que hacer hoy. No pienses en el mañana. Mira cómo lo que ha sucedido en el mundo, tú lo has visto, las situaciones que han pasado, la pandemia que hubo, todas las situaciones, cuántas personas partieron y quedaron allí sus bienes. Nadie puede llevarse nada de aquí de la tierra. Sabemos que nosotros estamos aquí por un tiempo. Por eso no sabemos si el Señor esta noche pueda pedir nuestra alma, y nosotros reteniendo, y nosotros amontonando, y nosotros mirando lo nuestro. Dios quiere que tú mires tus prioridades, que tú valores tus prioridades, las evalúes y sepas qué es lo que quiere Dios para tu vida y cómo el Señor trae ese orden. Ese orden lo trae a medida de que nosotros derribamos nuestros ídolos. A medida de que nosotros, porque ¿qué hizo Gedeón? Lo primero que Gedeón hizo y lo que le pidió el Señor, porque si tú sigues leyendo Jueces 6 te vas a dar cuenta, una de las cosas que le pide a Gedeón es que derribe los ídolos de su padre. Habían levantado esa idolatría. Ahí habían hecho lo malo en la idolatría. Y siempre para Israel la idolatría era una reprimenda que recibían. Por idólatras eran llevados cautivos. Eran llevados
allí a los diferentes imperios, a los diferentes ejércitos allí, se los llevaban cautivos y los hacían aullar y sufrían y les robaban todo aquello que ellos habían tenido. Muchas veces hay idolatrías en el corazón con el dinero. Muchas veces Dios nos prueba para dar, para compartir, y tú tienes allí una idolatría, y allí muestra cómo Gedeón derriba ese ídolo y cómo el Señor le da la victoria poderosa contra Madián y los liberta el Señor. Dios quiere libertar tu casa de todo cautiverio de ruina, de todo cautiverio de deuda, de toda situación que tú allí hayas vivido por años. Dios quiere derribar todo yugo de esclavitud en tu familia. Dios quiere bendecirte, levantarte, prosperarte, hacerte un hombre y una mujer próspero en el espíritu, pero también económicamente. Porque nosotros también somos testimonio en la economía. Las personas te van a mirar, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuando ven allí en un momento dado que falta una economía, que una situación que tú estés viviendo, una carencia. Porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Él quiere que tú le creas. No sirve que nosotros estemos allí cada vez acumulando y creyendo que Dios va a respaldar muchas veces lo que vamos a hacer. A veces no funciona. ¿Por qué? Porque el Señor se va a parar allí y te va a mostrar que tus apegos materiales no sirven. Te va a mostrar de que son columnas frágiles. Muchas veces las columnas frágiles nos causan tropiezo. El apoyarse en lo natural, el apoyarse simplemente en qué, en los bienes naturales. Y Dios no quiere ver un pueblo que esté allí teniendo esta avaricia en el corazón o el amor al dinero. Él quiere un pueblo que le ame, un pueblo que se entregue, un pueblo que se rinda a Él y que también tengan su corazón como Él lo tiene, puro, santo, sin apegos. Porque suena la trompeta y tú tienes esos apegos, vas a quedar allí. No vas a poder ser desprendido de la tierra. No vas a poder desprenderte. La tierra, la gravedad te va a retener porque tienes tu corazón en lo material. Tienes tu corazón en lo que se va a perder. Por eso es necesario, uno de los principios es dar generosamente. Es uno de los principios. El dar generosamente. El poder tener un corazón como generoso. Y el buscar el reino de Dios implica buscar lo eterno. Es buscar lo eterno. Es buscar lo que Dios ama. Es buscar la eternidad. Eso es el reino de Dios. Que Él sea lo primero en nuestras vidas. Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás Dios lo añadirá. El Señor añadirá todas las cosas. Todas las cosas serán añadidas. Todo lo que Dios quiere traerte a tu vida, Él lo va a traer. Él va a traer a tu vida lo que tú necesitas. A medida de que tú entras en ese orden poderoso, en ese orden que Él quiere. Cuando Cristo ordena todas las cosas, es visible. Es visible. Siempre verás el orden en una vida con hechos de respaldo. Respaldo de Dios. Entonces tú ves ese respaldo de Dios en esa vida y tú dices, esta vida está en el orden de Dios. No solamente en lo económico, sino en muchas cosas, en vivir en lo sobrenatural. Porque como vemos, el Señor Jesucristo tiene allí a los discípulos frente a Él y Él no los manda a buscar la economía, a buscar la añadidura, sino que los manda es a buscar el reino. Y a medida de que ellos van entrando en el reino, el Señor va supliendo allí, va supliendo poderosamente. Y Dios quiere sanarte y sanar toda área. No sé en qué haya sido fracturado. De repente la incredulidad se ha golpeado en tu corazón. Viviste mucha escasez cuando niño, cuando niña. Y de repente tú no crees que Dios pueda suplirte.
porque viviste escasez siendo pequeño y viste mucho daño. De repente viste una madre trabajando mucho, un padre esforzándose, y allí has quedado en una cueva como Gedeón. Porque Gedeón, él ve esa situación. Ya estaban enseñados de que Madián viniera y devorara todo. Yo te digo una cosa, confía en Dios, cree en Dios, porque Dios tiene el poder de hacer llover esa lluvia santa sobre tu sementera. Dios tiene el poder de secar las deudas. Dios tiene el poder de levantarte en la economía. Dios tiene el poder de sanarte en todas las áreas de tu vida. Dios tiene el poder. Él tiene el poder en lo sobrenatural de bendecirte más allá de las expectativas que tú tengas. Otra limitación es buscar una ayuda humana o siempre pensar que el hombre de repente es el que pueda suplirnos. Dios puede usar instrumentos, y benditos los instrumentos que Dios usa y que son escogidos por Dios para ser usados y que tienen un corazón dispuesto. Benditos son, porque no todos los instrumentos que Dios les dice que den, dan. No todos los instrumentos. Muchos el Señor les dice que den y cierran el corazón. Pero benditos los instrumentos que obedecen a Dios. Pero el Señor quiere que tú le mires a Él y que le ames a Él. Y mires la mano de Dios, porque es que Dios quiere bendecirte. Dios quiere ponerte como un testimonio en medio de tu familia. Dios quiere ponerte como un testimonio en medio de tu barrio, en medio de tu ciudad. ¿Y cómo se ve mayor el testimonio? Que de las imposibilidades Dios hace todo posible. Que es con pocas cosas que Dios se glorifica y se maravilla. Que es en la humildad donde el Señor se regocija allí con todos aquellos que abren su corazón y le entregan. Que es el Señor allí el que suple y el que da en medio aún de tus conflictos mayores. Allí tú ves la bendición de Dios en tu casa, en tu familia. Cuando no había y ahora hay, tú ves la gloria de Dios. Otra de las cosas que Dios quiere es que tú seas agradecido. La ingratitud cierra los cielos, mis amados hermanos. La ingratitud cierra los cielos. Agradece a Dios y a los instrumentos que Dios usa para bendecirte. Ten un corazón agradecido aún por los pequeños detalles, por las situaciones que puedan pasar y cómo Dios te suple. Agradece todo lo que Dios hace, sea poco, sea mucho. Agradece al Señor como si te tomaras un café, como si te comieras un manjar. Que tu corazón esté pleno, que tu corazón esté contento, que tu corazón esté feliz. Y me maravilla también ver a Pablo, como Pablo decía: sé vivir cualquiera sea mi situación. Porque es necesario que nosotros como pueblo de Dios sepamos vivir cualquiera sea nuestra situación. Por eso el Señor Jesucristo no se enfatizaba en la economía, sino que Él venía a traer orden en el corazón de sus discípulos. Él venía a poner los ojos de sus discípulos en Él. Por eso nosotros tenemos que tener una sana doctrina en nuestro corazón. Como hombres y mujeres de Dios, nunca llevar al pueblo a lo material. Nunca llevar el pueblo de Dios allí a las añadiduras, sino siempre llevar el pueblo de Dios en gratitud al dueño, al Rey, al Todopoderoso, al que suple. Porque de Él viene la provisión, porque de Él viene la ayuda que tú y yo necesitamos. Por eso Pablo entendió, a él no le importaba donde él estuviera, él era productivo. Él era productivo en la cárcel, él fue productivo allí en el reino, él fue productivo en cualquier lugar, con los hermanos, con las iglesias, en todo lugar, aún en la cárcel. No se paralizó. Él no se dejó paralizar ni por la economía ni por nada.
Hubo momentos, tú lees la palabra y tú te das cuenta que se entristecía a veces su corazón porque él esperaba más muchas veces de sus hermanos y lógicamente su corazón se entristecía porque él era carne. Puede ser que tú hayas sido defraudado por un padre, por una madre que te haya abandonado, o por una autoridad espiritual que te haya herido, o no sé, por un esposo que te haya abandonado, mujer, y tú seas cabeza de familia. Pero yo te digo, tu esposo es Cristo. Yo te digo a ti, varón, mujer que escuchas, Dios te ama. Dios nunca te ha dejado, nunca te abandonará el Señor. Él te suple siempre todo lo que tú necesitas. Él quiere solamente que tú le creas, que entres en el orden de Él, que tú le pidas: Señor, pon, Señor Dios mío, tus prioridades en mi vida. Que tú pongas, Señor, tu prioridad, que tú te entrones en mi corazón. No quiero que el dinero esté entronado en mi vida. Y Dios te va a probar. Dios te va a probar. Dios te va a mostrar si el dinero te gobierna. Porque para tener unas finanzas sanas, no podemos ser esclavos del dinero. No podemos ser esclavos del trabajo. No podemos ser esclavos de la economía del mundo, de los estándares del mundo. Recuerda que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que no se entristezca tu corazón porque no tienes tal vez lo que tu prima tiene. Que no se entristezca tu corazón porque no tienes tal vez lo que tiene allí tu vecina. No se entristezca tu corazón, sino gózate en el Señor porque tú tienes a Cristo. Sea agradecido, ten piedad y contentamiento con lo que tú tienes. Valora lo que Dios te da, valora todo aquello que el Señor te ha entregado. Y pon todo en orden. Todo en orden. Gózate honrando a tu padre y a tu madre. Da todo sin tristeza. Lo que tú vas a dar, dalo con amor, con solicitud, con amor. No te entristezcas por lo que tú des. Si tú te entristeces por lo que das, es porque hay un apego. Y tienes que revisarte. Si el dinero te cambia el temperamento, si estás feliz cuando tienes dinero en el bolsillo y estás triste y desahuciado y ya estás, mejor dicho, acabado y te sientes que ya quieres es desaparecerte porque no tienes. Ahí está sucediendo algo. Hay un dominio, hay un desorden. Y Dios quiere ordenar todo en nuestros corazones. Él no quiere más gente religiosa. Él no quiere gente que aparente que está bien y no está bien. Él quiere personas, hombres y mujeres, que admitan que necesitan el orden de Él en su vida. Porque necesitamos ser ordenados en todas las áreas de nuestras vidas. Y que las finanzas sean sanas y que pueda ser productivo. Aquí Gedeón, el Señor lo levanta como un libertador. El Señor toma a Gedeón de entre sus generaciones y el Señor hace que él derribe la idolatría de su padre. No sé qué te haya saqueado hasta este día, pero te digo en el nombre poderoso de Jesús que Dios quiere traer libertad a tu vida. Libertad financiera a tu vida. Que no te sientas como un miserable ni como una miserable arruinada. No. Que sueltes toda tristeza, todo que te sientes muchas veces allí la despreciada de la familia, la miserable de la familia. No, el enemigo te ha dardeado allí, te ha puesto allí una carga en tu vida y te ha hecho sentir allí como la pobre, la que no tiene, la miserable. No, Dios quiere dignificarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte grandemente. Somos nosotros que permanecemos en esas cuevas, como Gedeón y su familia. Permanecían en esas cuevas allí. Dice que vivían en cuevas y se habían hecho sitios de refugio para esconderse. Dios no quiere más eso. Dios quiere romper todo yugo de esclavitud. No sé quién haya entregado de tu casa, de tu familia, tus ancestros tal vez,
Y se ha vivido ruina repetitivamente, pero ese ciclo se termina en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios levanta tu vida, levanta a tus hijos. Tú eres un hombre, una mujer próspero, porque Cristo está en ti, porque Él está en ti. Y Él es grande, Él es poderoso, Él es el Rey, Él es el que te ciñe de poder, Él es el que te alimenta, Él es el que te sustenta, Él es el que te defiende. Derriba toda idolatría, a veces egolatría, a veces el sufrimiento. Levantamos ídolos del sufrimiento. Pobrecita yo, pobrecita de mí, nadie me ama, nadie me quiere, estoy sola, no tengo esto, no tengo lo otro. Y levantamos ídolos. No sé qué ídolo pueda estar en medio de tu casa. El ídolo de la queja, el ídolo tal vez allí levantado de la queja, del no tener, no. Métete con el Señor, que Él te provee. Él hará que esa lluvia tardía llegue a tu vida. Esa lluvia poderosa, copiosa, llegue a tu vida. Dios levanta al caído, provee al que no tiene. Pídele al Señor, métete allí en el secreto con Dios y clámale por ese orden. Pídele al Señor, porque siempre que viene orden a nuestras vidas, todo empieza a fluir. Todo empieza a fluir y a ser acomodado en el sitio donde debe de ser puesto, en el sitio donde debe de ir lo que tiene que ir, en el sitio que el Señor quiere poner todas las cosas. Por eso nosotros no dejemos más que el enemigo nos engañe con mentiras, que el enemigo venga a saquear tu fe. Sé agradecido. Agradece por todo el camino por donde el Señor te ha traído. Agradece lo que te ha dado y lo que no te ha dado. Ama al Señor por si te da o por si el Señor ha cerrado una puerta. Mantente con un corazón agradecido y un corazón dadivoso. Aquí la palabra dice en el libro de Corintios, la segunda carta de Corintios capítulo 9, dice: pero esto digo, hablando Pablo a la iglesia de los Corintios, le dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, con generosidad recogerá. Hay leyes, hermanos. Hay principios, hermanos, amados. Hay principios de Dios. Y no podemos saltarnos los principios de Dios. Como hay leyes naturales que el Señor dejó establecidas. Hay leyes. Las leyes de Dios están establecidas. Y esas leyes de Dios son reales, son verdaderas. Así como la ley natural, la ley de la gravedad existe. Y todo aquel que quiera romperla, por un momento tal vez la romperá, pero no por todo el tiempo. Tendrá que bajarse del avión o tendrá que bajarse del cohete, del lugar donde esté, porque no se puede romper esa ley. Así hay leyes que Dios ha establecido. Y es que si tú siembras generosamente, si tú siembras en Dios, si siembras en el reino de Dios, pero hay vidas que ni siquiera siembran en el reino de Dios. No siembran con amor, sino con tristeza. Allí hablando, cuánto desprestigio en las redes sociales se escucha. ¿Por qué? Porque se ha blasfemado el nombre de Dios, porque han habido quienes se han lucrado y han llevado al pueblo a la avaricia. Y han llevado al pueblo a correr tras el dinero, mas no a correr a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y por eso hay cantidad de personas blasfemando. Pero para su mal lo hacen. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que sembrar en el reino de Dios y ordenar todo aquello que tú ves desordenado en tu casa. Pídele al Señor, pídele que te lleve allí a tener esa balanza. Señor, ayúdame. Yo quiero ver ese desorden. ¿Dónde está? ¿No he pagado alguna deuda? Tengo una puerta abierta allí.
Tengo una grieta abierta en el sentido de que humillo. Cuando tengo dinero humillo tal vez a mis hijos, tal vez hago sentir mal, soy soberbio, orgulloso. Tal vez no doy a mi familia, no honro a los míos. Tal vez porque dice la palabra que el que no provee para su casa es peor que un impío. Porque los impíos no conocen de Dios, pero nosotros que conocemos de Dios tenemos que proveer, tenemos que dar, tenemos que suplir las necesidades de nuestros hijos, tenemos que estar allí viendo. Pero hay vidas que no lo hacen y tienen un desorden porque prefieren sacar a su hijo a trabajar de 12 años en una esquina, prefieren hacer muchas cosas. Bendiciones, pastor, bendiciones a todos los que se unen. Prefieren estar allí haciendo otras cosas y no cumpliendo el orden de Dios. Prefieren amontonar y acumular y no cumplir lo del Señor, lo que el Señor ha establecido. Por eso cuando el Señor viene a traer sanidad, lo que viene a traer es orden a nuestra vida. Él viene a poner cada cosa en su lugar. Y tú y yo tenemos que romper con todo aquello que sea ruinas antiguas, con todo aquello que nos lleve a la tacañería, que nos lleve a la escasez, que nos tenga allí en idolatrías, porque muchos idolatran el dinero. ¿Qué fue lo que vino a hacer Gedeón, a romper esos ídolos? Yo te invito a que sigas leyendo todo el capítulo 6, el tiempo ya no nos da, pero tú lo puedes leer y te das cuenta que lo que Dios le mandó a hacer Gedeón primeramente fue romper los ídolos. Si hay una idolatría en tu vida con el dinero, si hay una idolatría, si te cambia de estado de ánimo, si te cambia de estado de ánimo, si te duele dar, si tú ves que no honras a tu padre, a tu madre, si tú ves que tienes desórdenes allí, hay que ordenar, hay que pedirle: Señor, trae ese orden en el nombre poderoso de Jesús. Lava, Señor, mi mente, mi conciencia, mi vida. Lávala, Señor. Necesito, Señor, que todo sea ubicado, Señor. Y primero Dios. Ordenar las prioridades, ser buenos administradores, ordenar las prioridades. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Primero el Señor. Le aparto de mis bendiciones, de lo que el Señor, mis bendiciones lo aparto para el Señor. Bendiciones, Silvia, Dios te bendiga. Aparto las bendiciones, lo primero, porque es que con gratitud de corazón, no lo dejo para después. Es que no pienso, no es que después yo voy a pagar, no, después, no, es que el arriendo primero, has sacado para poder, lo primero debe ser Dios. Entonces tú tienes que ordenar tus prioridades. Así venga muchas veces el enemigo a intentar golpearte la fe y atacarte con incredulidad y a decirte: pero mira, ¿qué van a hacer esos pastores? Que esto a ti no te interesa, ni a mí me interesa, no nos interesa. Nosotros tenemos es que dar y orar por ellos para que el Señor les mantenga en orden, y tú mirar y tú ver el orden de Dios siempre va a traer un respaldo en una vida. Todo aquel que es ordenado en Dios va a tener un respaldo de Dios. Y ahí es donde tú tienes que ver ese respaldo. Una vida que tenga a Dios en primer lugar, se somete a Él y todas las áreas son ordenadas. Todas las áreas. Empieza el Señor a ordenar todo, muchas veces sin necesidad de que esta vida ganada, todo empieza a ordenarse. ¿Por qué? Porque ha querido el orden. Tú clamas al Señor por el orden de Él en tu vida y empieza el Señor a acomodarlo todo, a poner todo en su lugar y a darte las más grandes victorias como lo hizo con Gedeón. Yo oro por ti en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Oro por tu vida, oro por tu casa, oro por los tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Oro si en algún momento has tenido allí una fractura, una situación difícil, y tú puedas allí haber sentido incredulidad, dolor, tristeza. Si de pronto fuiste fracturado en la fe cuando niño y sufriste demasiada escasez,
y no puedes dar, no puedes dar, no puedes ser generoso. Entonces hay que orar, hay que pedirle al Señor, yo quiero tener un corazón generoso, porque si hay algo que va a traer sanidad a las finanzas es la generosidad, es el dar, porque vemos al Señor Jesucristo cómo se impartía, cómo daba. Es algo que te va a mantener humilde, te va a mantener sano, te va a mantener sin avaricia, el dar generosamente, porque si generosamente tú das, generosamente tú vas a cosechar, te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Y oro por ti. Padre, yo oro por tu pueblo. Yo oro por tu pueblo, Señor. Oro por ellos, Señor, por cada hogar, por cada mujer, por cada varón, por cada vida, Señor. Padre, yo oro para que toda cadena, ligadura, atadura, Señor, generacional, todo Madián, Señor, todo lo que les haya saqueado en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Señor Jesucristo, se quiebran esos yugos antiguos, se quiebran esos yugos de escasez en el nombre poderoso de Jesús. Llamo la fe tuya sobre ellos, la fe de lo sobrenatural, la fe, Dios mío, de los milagros financieros, de los milagros, Señor, de los recursos tuyos para tu obra, Señor, de los recursos tuyos para los ministerios, Señor, para ejecutar tu obra, para llevar tu palabra, Señor. Oro por cada hombre, cada mujer, Señor, si tienen allí, Señor, sus finanzas secas. Oro ahora por el poder del Señor Jesucristo, para que venga la vida de Cristo, para que venga el orden de Dios, para que venga lo sobrenatural. Por el poder del Señor Jesucristo, recibas tú esos milagros de Dios. Oro por el orden tuyo, Señor, en todas las áreas que puedan ser ordenados, Señor Dios mío. Que vean tu orden, Señor, cómo tú acomodas todo, que se haga la luz en esa área financiera, Señor. Que si aún deben algo, lo puedan pagar, Señor, lo puedan pagar, Dios mío. Todo aquello que deban, Señor, que cierren puertas, Dios mío, a la escasez, a la tacañería, Dios mío, a la avaricia. En el nombre poderoso de Jesús se cierren puertas a la miseria por el poder del Señor Jesucristo. Porque eres tú, Señor, el que sostiene tu iglesia. Eres tú el que sostiene tus hijos, Señor. Eres tú los sostienes. Tú sostienes sus casas, sus vidas, sus hijos. Padre, sus hijos sean, Dios mío, restaurados. Que ninguno coma el pan con escasez. Que puedan ser hijos profesionales, bendecidos, levantados y humildes, Señor. Que puedan ser agradecidos, Señor, agradecidos, Dios mío. Guárdales, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendíceles, Señor, con prosperidad abundante. Yo veo cárceles que se abren, cárceles oscuras, donde hay vidas que han comido el pan con escasez, donde hay vidas que han comido allí en tristeza, en dolor. Pero en el nombre poderoso de Jesús, se rompen esas cárceles, se rompen, se quiebran por el poder del Señor Jesucristo. Por el poder del Señor Jesucristo, ya Madián no te tendrá allí atemorizado, ya Madián no te tendrá allí acobardado. En el nombre poderoso de Jesús, se rompen esas cadenas, se rompen esas ataduras. El Señor te liberta, el Señor te levanta. Perdona a todo aquel que te haya humillado, que te haya ofendido, que te haya hecho sentir mal, como el pobretón, como la que no tiene, como la miserable. Perdona y levántate en el nombre poderoso de Jesús. Perdona y suelta eso, porque tú eres un bendecido, una bendecida del Señor. Perdona a aquel que te haya saqueado, aquel que te robó. Perdona, bendice y sal de toda cárcel de ruina, sal de toda cárcel de oscuridad, sal de toda cárcel allí de amargura, porque esa amargura no te deja ser bendecido, esa amargura no te deja ser bendecida.
Tu bendición viene de la mano de Dios. Tu bendición no viene de la mano tal vez de tu padre, de tu madre. Esperaste una herencia, te la robaron. Perdona eso y levántate porque Dios te quiere bendecir. Te quiere bendecir más allá que lo que te pudo haber dejado un padre, una madre, un esposo. Dios te da más. Dios te da más. Dios te da más. Dios quiere levantar a los suyos. Dios quiere bendecir a los suyos. Dios quiere, así como bendijo a Abraham, como bendijo a Isaac, como bendijo a José, porque dice la palabra que donde iba José, el Señor lo prosperaba. Dios lo prosperaba. Ese es un sello de un hombre y de una mujer de Dios. El Señor lo prospera y todo lo que toque lo prospera. Todo lo que toque lo prospera el Señor. Lo bendice, lo bendice. Dios nos saca de ruinas, hermanos. No te acostumbres a la ruina. No te acostumbres a lo viejo, a lo dañado. Saca lo dañado de tu casa. Saca lo partido, lo roto, lo desquebrajado. Todo aquello que ruina. No acumules, no acumules. Saca la ropa allí que tú no usas. Saca todo eso. No acumules, no retengas, porque el que retiene le será retenido. Es tiempo de que saques. Saque todo aquello que nos sirve. Y aún lo que sirve, dalo, porque ¿para qué tienes más? ¿Para qué acumulas más? No acumules, entrega, suelta, despréndete. Pídele al Señor un corazón ensanchado, pídele al Señor un corazón amplio, pídele al Señor un corazón que no retenga. ¿Cuántas personas retienen y acumulan y piensan que el día de mañana van a dar esto, voy a usarlo? No, es que esto lo tengo, la lamparita de hace 20 años, las cosas que tengo aquí acumuladas. No, suelta eso, mira que Dios te quiere llenar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere suplir, Dios te quiere dar. Él suple las manos vacías. Pero si nosotros estamos llenos de nuestras cosas, no, pero es que si yo doy, mañana ¿qué como? Ay, no, si yo entrego mañana, ¿qué voy a comer? No, es que pastor, hasta allá no llega mi fe. Pues yo te digo, eso es lo que te tiene en la cueva. En la cueva, y Madián se está comiendo tu sembradío. Suelta eso, derriba ese ídolo de incredulidad, derríbalo en el nombre poderoso de Jesús. Y comparte que mañana Dios te va a bendecir más. Créele al Señor, porque Dios te bendice. Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre del Señor Jesucristo. Se despide de ustedes la pastora Cristina Benavides desde Bogotá, Colombia. Un abrazo fuerte.